Ya Chicago tiene una radio por internet que toca todo tipo de música, las 24 horas, 7 días de la semana. Dimensión Latina FM. Solo música buena. Caminaban todos juntos, armados del poder de su Dios, dispuestos a derribar las Muy buenas murallas tardes, que rodeaban damas y caballeros. la poderosa y gran ciudad. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos en Jesucristo. Muy buenas tardes, Iglesia de Cristo. Una vez más, estamos aquí delante de la presencia del Señor con la intención de traer la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículos, como debe ser. Queremos hacer las cosas como indica el Padre Celestial, que es la mejor forma de poder sacar provecho a la vida si nos manejamos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vamos a tener una vida mucho más provechosa que si no lo hacemos. Otra forma de hacerlo es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y logramos saber la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos mientras estemos en esta tierra. Eso es importantísimo. Y una de las cosas que están envueltas en su voluntad es que nosotros hagamos conforme a su justicia. La justicia de Dios es una guía perfecta para tener una vida en paz y fructífera. Las personas que tienen una vida fructífera hacen lo que más desea la gente, el poder. El poder, la gloria, la abundancia. Pero hoy en día, en este mundo que estamos viviendo, sabemos que la gran mayoría de las personas que tienen opulencia en este mundo, tienen casi siempre historia negativa con respecto a a la abundancia que tienen y a la gran vida que se dan, porque muchos lo hacen despreciando a veces a los seres queridos. Hay personas que son millonarios, han sido famosos y niegan a la familia. Sí, hay muchos famosos que realmente han sido ejemplares por hacer lo contrario. He sabido de muchos artistas que han tenido fama mundial y han sido personas muy humildes y personas que han puesto parte de su fortuna y su persona
a- para hacer servicio a personas que no tienen modo o no tienen manera de vivir ni siquiera cómodos. Y a esta gente le han hecho su vida un sueño. Y hay muchos, son muchos para nombrarlos. Lo único que hacemos es darle gracias a Dios por todas las personas que se preocupan por los otros seres humanos. Y a veces mucha gente pobre ayuda a los pobres también. Y eso es una cosa muy importante. Nosotros tenemos que siempre ver por los demás, sea bueno o sea malo. Si tú le haces un bien a una persona y ellos te lo pagan con un mal, ese es su problema. Pero no porque le haga un bien a una persona lo va y la persona pague mal, va a dejar de hacerle un bien a otras personas. Hay personas que dicen eso, bueno, no le voy a hacer más bien a nadie porque todos me pagan mal. Pero es mejor seguir haciéndolo, no dejar que una persona, porque 10 personas te fallaron, otras 5 personas que tú puedes ayudar o 2 que realmente lo necesitan, no lo vas a ayudar. Va a quedar igual que los que están haciendo el mal. Así es la cosa, la vida es un poco complicada. Y de las cosas que le quería tratar es la ley de Dios. Siempre me gusta tocar ese tema de la ley de Dios porque la ley de Dios trae paz. Si está un matrimonio y se equivoca uno de los dos y la persona que ha sido agredida, en la forma que sea, vamos a decir. Si esa persona ve todas las formas en las cuales puede encontrar la forma de perdonar a su cónyuge, eso es algo que está dentro de la ley de Dios. Si el cónyuge tuyo falla, no es malo llamar la atención. Y si la persona se calienta, pues mejor cortar el asunto y esperar y hablar después cuando esté más frío. Al cristiano yo le sugiero que lea la Biblia y trate de buscar las cosas de donde Dios habla de lo que es la justicia de Dios. Mayormente la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿por qué? Porque nosotros también cometemos errores y Dios nos los perdona. Entonces, si un vecino te hace una jugada, entonces también tú ves si lo puedes perdonar. Y si una persona atenta con tu vida, por decirlo así, y tú tienes que defenderte, hasta si muere la otra persona en el hecho de tú defender tu vida, pues ya no se puede hacer nada. Porque tiene uno que proteger su vida. Y volviendo a lo del matrimonio, esa es una de las cosas más importantes en estos tiempos. Porque es que hay mucha agitación, hay muchos problemas. Y donde quiera aparece un idiota, sí, perdonando la palabra, que no es cuando yo digo idiota, yo me refiero a las personas que son que tienen capacidad y no la usan. Eso es lo que yo quiero decir, para evitar confusiones. Entonces, si esa persona actúa, entonces tú, por la justicia de Dios, tú debes tratar por lo que es la justicia. La persona te hace un reclamo
injusto, tienes que defenderte y ver hasta dónde puede llegar. Y hay personas que a veces van hasta una consejería para que lo ayuden a personas que tienen problemas con el matrimonio. Pero siempre lo que les recomiendo para que es muy bueno, es leer la Biblia y la palabra de Dios, que por ejemplo Jesucristo dice, esta es parte de la justicia de Dios, como dice en la ley de oro, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo? Tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo de esta forma. Cuando tú has cometido un error, por ejemplo, te cruzaste la luz, pudiste haber matado a alguien, lo hiciste sin pensar. Y te viene el gendarme y te dice, bueno, aquí te tengo que poner. Entonces, el hombre quizá mira la situación y ve cómo está la calle y ve la posibilidad de que te cruzaste la luz y te dé un sermón y te deje ir. Bueno, entonces, eso es algo que tú lo debes considerar como una gracia, como un regalo de Dios, porque ese es un ser humano igual que tú. Y quizá él tenga la razón de ver que tú te pudiste equivocar y que tú no eres una persona que... A veces personas que cuando la policía lo manda a que se detengan, inmediatamente empiezan a vociferar y eso es otra cosa. Pues yo pongo esos casos así más o menos. Te detiene la policía y la justicia de Dios te dice a ti que ese hombre está cumpliendo con un deber. Entonces debes detener y esperar que la persona venga donde ti, te diga por qué vino donde ti y te requiera documentación y usted lo haga como se debe, con todo el respeto que merece el uniforme. Todavía si el hombre te faltara el respeto, siempre hay que tratar de mantener la cordura por el simple hecho de que él tiene un revólver y usted no. Si se calienta la persona, cuando viene a ver puede parar en una desgracia que se puede evitar simplemente por uno aguantar la boca, la lengua, mejor dicho. Aunque la persona no tenga razón. Son muchas las veces que un policía lleva a una persona a la corte y en la corte el juez pregunta y entonces el policía no le queda más remedio que decir la verdad, porque si él dice la mentira allí, entonces la cosa se le pone difícil a él si prueban que él está mintiendo. Entonces, por esa razón, usted diga la verdad y él que diga su verdad. Y puede ser que el juez a usted lo pueda dejar ir por lo que estábamos hablando hace un momentito, porque el juez piensa que quizás no era un día bueno para usted, quizás se equivocó y le da una oportunidad. O si el policía se equivocó, también pasa lo mismo. Por eso es que debemos nosotros actuar así. Igual en la casa, igual con los hijos, igual con los vecinos. Igual cuando vamos a la tienda a comprar. La ley de Dios nos manda a nosotros que nosotros obremos con justicia, que hagamos las cosas justas. Eso es lo que quiere decir justicia. Que hagamos las cosas que son justas para los demás. Bueno, ustedes saben que hago un comentario siempre antes de empezar el estudio. Ya saben la razón. Porque este programa tiene la finalidad de traer un estudio bíblico y como el estudio es para aprender, saquen lápiz y papel. Si se hace difícil leer la Biblia, empiece en el mismo libro 5 minutos diarios. Les prometo que va a haber beneficios para usted y para la honra y gloria de Dios.
Bendito sea el Padre Celestial, el que hizo los cielos y la tierra, a quien damos gracias siempre. Saludo para todas las personas que se han mantenido en la sintonía de el Ministerio del Mensajero. Esta programación es una programación que se ha estado haciendo con la finalidad de traer la palabra de Dios a todas las personas que existen en el mundo. No importa si es cristiano, si no es cristiano, si cree en la Biblia, si no cree en la Biblia, si cree en Dios, si no cree en Dios. Ese no es mi negocio. Mi negocio es traer el mensaje. Muchas personas han tenido esa situación. Unos no creen en Dios, otros han sido ateos, pero han muerto siendo cristianos porque se han dado cuenta en la vida que su camino estaba equivocado. Y muchas personas no creen en la Biblia porque hay muchas religiones que enseñan otra. Bueno, la religión usualmente, muchas religiones enseñan una cosa de la Biblia. Otras religiones enseñan otra cosa de la Biblia, de la misma Biblia. Y entonces hay muchas diferentes organizaciones y sectas. Entonces, le voy a decir una cosa en esta situación. Siempre que si usted cree en la palabra de Dios, si usted asiste a una congregación, y en esa congregación a usted le imponen muchas cosas, y son autoritativos, entonces tiene que tener mucho cuidado. Porque cuando la gente quiere que tú hagas las cosas a la fuerza, y no por el conocimiento, por lo que te enseñan, cuando se tiene la palabra de Dios, el cristianismo, que el cristianismo no es una religión, es una realidad que se vive. Entonces la persona que enseña la Biblia o que dice que enseña la Biblia y entonces quiere forzar a la persona para que hagan como ellos creen, y si una persona que entiende, que ha leído y ve algo que está claro en la Biblia, que se está llevando en contra o al revés, o no se explica bien, puede reclamar a la persona que le está enseñando. Porque sí, le tiene el derecho, le asiste el derecho, porque esa es su alma la que está en peligro de irse al infierno. Entonces, si la persona le pregunta una comparación a la persona que le está enseñando si hay infierno, la persona dice, no hay infierno. Y la persona dice, pero aquí dice que hay infierno. Bueno, y la persona dice, pero yo soy el que manda aquí. Bueno, así no se puede. Y muchas cosas que están en las Sagradas Escrituras han de ser explicadas conforme a las Escrituras. Entonces, por eso es que nosotros debemos estudiar la Biblia. Y cualquier persona que quiere servirle a Dios debe estudiar la Biblia entera. Debe leer la Biblia entera. Si quiere servirle a Dios, si usted quiere tener una vida de paz por la eternidad, porque de eso se trata el Evangelio. Las religiones no le pueden dar salvación a nadie. Los ministros no le pueden dar salvación a nadie. Los ministros le pueden a usted indicar cómo usted se gana su salvación. Entonces, por eso es que nosotros debemos leer la Biblia. Y por eso yo les recomiendo que lean, aunque sea 5 minutos diarios, hasta que se hagan hábitos. Bendito sea el nombre del Señor. El único camino al Padre es Cristo. No hay otro camino. Es una de las cosas que hay que tener en mente. Solo Cristo salva. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, quería recordarles que estamos estudiando el libro de los Hechos. Me tengo que excusar, decía yo, a las personas que me escuchan, que han estado escuchándonos, porque no pudimos hacer
el lunes. Tuvimos una dificultad, pero ya esas cosas pasaron. Gloria a Dios que no fue nada que se pueda lamentar, sino cosas que suceden en la vida. Así es que siempre que podamos estaremos aquí con la ayuda del Señor, trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Mientras tanto, búscanos en nuestras plataformas, búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM. Baja nuestra aplicación en el Play Store de tu celular o tableta. Solo búscanos como Dímela FM. Visita nuestra página web, dimelafm.com. Regálanos un like en nuestra página de Facebook. Búscanos como Dimensión Latina FM. Llámanos a cabina al 773-681-0047. Dimensión Latina FM, tu radio por internet, transmitiendo desde el norte de Chicago para la ciudad de Chicago y el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, a todos aquellos hermanos, amigos que mantienen siempre viendo los estudios, les doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo y sepan que estamos siempre con la intención de seguir llevando hasta donde el Señor nos dé la salud, la virtud de poder hacer esto. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, el Padre Celestial. Bien, nosotros hoy nos toca el libro de los Hechos. ¿Y cuál es la base principal de este libro que empezamos nosotros a enfatizar? Fue que en el libro de los Hechos está la historia de cómo empezó a funcionar la iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo empezó a funcionar la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo se formó la iglesia de Jesucristo? ¿Ok? ¿Cómo se formó la iglesia de Jesucristo? Miren, estamos cerca de las cuaresmas. Y yo les quiero decir a ustedes que muchas personas creen que la cuaresma empieza con Jesucristo. La cuaresma empezó con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Muchos miles de años antes de Cristo. ¿Ok? Así que fueron un par de miles por ahí. Entonces, queremos que la persona tenga eso claro. Después que los judíos salieron de Egipto y ellos tuvieron que pasar todas las vicisitudes del mundo y haber muerto millones de ellos en la lucha por poder establecer la nación judía. Entonces, en ese tiempo todavía no existía el Nuevo Testamento, sino lo único que existía eran las escrituras que el Señor le encomendó a Moisés. Le dejó las leyes escritas para que se dictada, para que la escribiera Moisés en piedra y luego la pasaran a los pergaminos. Y igualmente empezó a darle información a los profetas. Entonces estos profetas, ellos cargaban todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo. Y los reyes cuidaban todas esas escrituras de todos los profetas. Son 39 libros y diferentes profetas escribieron. Muchos profetas escribieron más de 2, otros escribieron 1 y así. Es decir, que todo ese tiempo
hasta que llegó Jesucristo hace 2000 años y pico, hasta que llegó Jesucristo hace 2000 años nada más, puede decirse así. Entonces, en ese tiempo empieza lo que es el cristianismo, porque la palabra cristiano se deriva del nombre de Cristo, ¿ok? Entonces, eso empezó hace 2000 años ya a organizarse la iglesia, pero como unos 3000 años, como unos 30 años antes de empezar la era cristiana, estaba Jesucristo haciendo discípulos. Por eso, en lo que él estaba, creció y dio testimonio de niño, y en lo que él creció y llegó a presentarse al mundo como el Salvador, desde ese momento acá, todas las escrituras son 27 libros que están en el Nuevo Testamento. Y entonces Jesucristo escogió a los discípulos que anduvieran con él para que ellos tuvieran el conocimiento de todo lo que escribió Moisés y todo lo que él le indicó a ellos que escribieran para conformar lo que es la Biblia, para conformar lo que es la palabra de Dios. Mucha gente se pone a hablar basura diciendo que eso lo escribió un hombre, pero vaya a ver qué hombre fue, investiga, siga para que veas qué hombre fue que la escribió. ¿Quién fue que escribió eso? Entonces hay una razón para creer a la palabra de Dios, porque esa palabra tiene raíces. Hay historia. La historia no solamente la escribieron los apóstoles, los cristianos, sino escribieron también personas que no eran cristianos, escritores que dieron testimonio de la trayectoria del pueblo judío desde siempre hasta Jesucristo y después. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, para que tengan una idea, porque así hay muchas personas que se van de ligero y entonces después van a quedar mal por ponerse a estar diciendo cosas que no saben ni han estudiado. Por otra parte, hay personas que han estudiado y entonces se dedican a desmentir sin estudiar, porque también hay gente que son necios. Necios, sí. Pero ese es su problema. Dios a ellos no lo condena, yo tampoco. Eso es un asunto muy personal. Yo lo que hago es tratar de explicarlo decididamente. Estamos hablando ahorita de la Cuaresma. La Cuaresma está aquí presentada y muchas personas creen que la Cuaresma es el asunto de hacer la comida del día, de la fiesta y poner a Jesucristo y agarrar una cosa y arrodillarse. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por favor, hermano en Cristo que me escucha, damas y caballeros, si usted no sabe, lea las escrituras para que vea qué es lo que dice ahí, qué es lo que es la Cuaresma, de dónde viene y por qué se hace y lo que significa para Dios y que debe significar para nosotros también. Bueno, entonces nosotros nos toca hacer el estudio del libro de los Hechos hoy, porque es el que corresponde. Y le decía que lo que le he explicado del estudio bíblico con respecto al libro de los Hechos es que este es el libro que da la información de cómo empezó a funcionar la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo empezó a funcionar con el nombre de cristiano porque fueron los que creyeron en Cristo, los apóstoles y los seguidores de Cristo. Muchos no fueron apóstoles, pero eran seguidores de él, miles. Y entonces ahí cuando Cristo subió al cielo,
llamó a los discípulos que estuvieron con él en el círculo, que eran 12, murió Judas, sustituyeron a Judas, y entonces quedó remanente de los 12, y empezaron entonces a llevar al mundo el mensaje de la muerte de Cristo, y que la persona que creía que Jesucristo murió porque vino al mundo a traer salvación, y que Él había de morir por toda la humanidad, porque la humanidad está en delito con Dios, porque tenemos nosotros la desobediencia de Adán y Eva cae sobre nosotros por ser nosotros descendientes de ambos. Entonces, pues, eso es lo que necesitamos entender. Ahora, aquí en este libro de los Hechos, de los 66 libros, este libro de los Hechos, cualquiera persona que agarra este libro puede empezar a leerlo y ver cómo fue que se fundó la Iglesia de Cristo. Entonces vamos a proseguir hoy en un episodio de los que una de las personas que trabajó más fuertemente en el principio de la Iglesia de Jesucristo, que fue el apóstol Pablo. De él estamos nosotros haciendo el trabajo de presentarle a ustedes su tarea, su carácter, el respeto grande que tenía él por la encomendación que el Señor le dio, la determinación, y que nosotros deberíamos, si queremos nosotros en realidad agradar a Dios, y si quisiéramos dar fe que agrade al Señor, yo creo que lo mejor sería que nosotros siguiéramos los pasos del apóstol San Pablo en la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, la semana pasada, la última semana, por decirlo así, porque ya no es una vez que hemos tenido dificultad para hacer la presentación, pero la última presentación que hicimos del libro de los Hechos, llegamos del capítulo 20, 13 al 20, 30. Entonces vamos a proseguirlo ahí hoy, donde lo dejamos aquel día. Y para esto te decimos, Padre, gracias por toda tu voluntad, por toda tu verdad, por todo tu amor, por tu misericordia, por tu santa palabra, por todos tus beneficios, por toda tu bondad, por tu misericordia que es grande. Así que te suplicamos que nos ayude para que podamos nosotros asimilar y que podamos ejecutar para tu honra y tu gloria y para beneficio de nuestras almas. Para beneficio de nuestras almas, porque debemos saber que solamente las almas que van donde ti, después que dejamos esta tierra, es el que hace el trato contigo de servirte, de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo dice tu santa palabra, y te suplico que abra los ojos del entendimiento de todas las personas que están escuchando. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te suplicamos. Amén. Bien. Entonces, como hacemos siempre, estando nosotros en el capítulo 20, 30 del libro de los Hechos, vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ir 20 y vamos a llevarlo al 20, 18, para que así podamos recapitular. Vamos a hacerlo en el 17 de una vez. Discurso de despedida de Pablo, cuando Pablo estaba en un lugar que se llama Mileto. Enviando pues desde Mileto
a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Cuando vinieron a él, este es Pablo, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los judíos querían matar a Pablo porque los judíos creían todavía en la ley de Moisés después que Jesucristo murió. Y Jesucristo le apareció a Pablo y le dijo: yo quiero que tú vayas a llevar mi mensaje a los judíos, a los reyes y a los que están, a todos los gentiles. ¿Ok? Entonces, esa era la tarea del apóstol Pablo, una tarea que no se la encargó a más nadie, sino y Pablo no era uno de los 12. ¿Ok? Pablo no fue un discípulo que anduvo con Jesucristo. Pablo aceptó a Jesucristo después que Jesucristo ascendió al cielo. Estando él peleando con los discípulos y persiguiendo a los discípulos, aceptó a Jesucristo porque el Señor le reveló. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, entonces, pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarle y enseñarle públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo de Pablo, ¿ok? Y ese es el trabajo que estamos haciendo aquí. Y ese es el trabajo que debe hacer cualquier cristiano. Cualquier persona que diga que es cristiano debe tomar la Biblia, aprenderla y llevar el mensaje a los que no conocen. Bien, dice el versículo 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Dice Pablo que iba para Jerusalén, que estaban allá en Mileto, parte de Grecia. Y dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Este versículo 22 del libro de los Hechos, versículo 22 del libro 20 del libro de los Hechos, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo es la parte del Padre Celestial de la Trinidad, Cristo, Hijo, Cristo Padre, Cristo Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios siempre está con el que le sirve. Óigame bien, el Espíritu del Padre siempre está con el que le sirve. Entonces, aquí estoy sirviendo al Señor, el Espíritu Santo está conmigo. Y está con usted cuando usted se entiende que estando al lado de Dios es mejor que estar en cualquier otro lado. Bien. Entonces, ahora el apóstol Pablo, que le ha venido testimonio del Espíritu Santo que van a venir dificultades. Entonces, esta es su respuesta. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa debe ser la intención de todo el cristiano. Todos los hermanos que me escuchan, todos los hermanos que escuchen este estudio alguna vez, que se acuerden de eso. Tu trabajo no es estar metido en una congregación, estando allí brincando, saltando, cantando coritos, haciendo, bueno, a veces mucha bulla, más que trabajo. Su intención es que vaya llevando un mensaje a alguien, que usted siempre tenga un mensaje en su vida espiritual para su vecino, para su compañero de trabajo, de un modo que no vaya a hostigar a nadie, sino que le pueda dejar saber si la persona acepta. Hay personas que son receptivas, hay otras que no, hay otros que les importa, hay otros que no les importa, pero ese no es asunto suyo. Usted trate de hacerlo porque de alguna forma el Evangelio llegó a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces,
dice el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguna... Mira, este versículo es un versículo que tiene renombre, el 24, 20-24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es algo que debe estar en el corazón de cada cristiano. Y dice, versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya Pablo estaba avanzando en edad, y esa marcha de ir a visitar los pueblos, los países, ya no había tanta energía. Entonces por eso le dice esta palabra, porque no es rehuido anunciarle el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces, versículo 29, porque yo sé que después de mí, este es un versículo también que hay que recordar. Aquí es el versículo 29 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos, del grupo que están acá, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es una práctica que se ve mucho acá en la tierra. Hay muchas organizaciones que solamente ellos sacan dinero. Hay muchas organizaciones que solo sacan dinero y mantienen a las personas durmiendo. Y no le enseñan la palabra de Dios, porque si le enseñan la palabra de Dios, las personas no lo van a dar más dinero. Entonces esas personas viven bien. Hay organizaciones que son multimillonarias, pero ¿de qué le va a servir? Porque toda la persona que se involucra en eso está fallando con el Señor. Pues yo prefiero estar acá y no tener ninguna comodidad que me prevenga que yo vaya a caer en la mano del diablo. Yo me siento bien, estoy con el Señor. Y que cuando yo muera, cuando yo pase y deje esta tierra, yo vaya con el Padre Celestial donde me conviene estar por el resto de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y yo le digo una cosa, si cualquier persona puede ir a muchas organizaciones y va a ver esto que están pasando, porque hay organizaciones que se dedican a eso nada más, a hacer cuentos, pero no enseñan la palabra de Dios en el modo que se debe y no cumplen como el Señor les mandó. Por eso está escrito esto ahí. Si no, no estuviera escrito. Ahora, ¿estoy señalando a alguien? No. Al que le sirve el zapato, que se lo ponga. Y no estoy diciendo porque lo dice aquí. Y no iba a estar ahí si no era necesario. Bien. Entonces seguimos con el estudio en el versículo 31. Sigue el apóstol Pablo explicando. Por tanto, velen acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el servicio. Ese hombre no era millonario, no tenía dinero. ¿Ok? Al contrario, se pasaba en las cárceles y lo golpearon. Ese fue todas esas cosas le sucedieron a él sirviéndole al Señor. Que no es lo mismo hoy andar en avión y andar en yate y tener la Dolce Vita
recibir millonadas, miles, y entonces no ejecutar como habla el Señor. Versículo 32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y darle herencia con todos los santificados. Óigame bien, la que necesitamos nosotros es esta gracia de Dios y herencia con todos los santificados. Porque este mensaje que yo estoy diciendo aquí y estas explicaciones que estoy dando, las estoy dando, y al que le digo otra vez, al que le sirva el zapato que se lo ponga. Porque hay muchas personas que están abusando de la iglesia de Cristo. Están abusando de aquellos que tienen pocos conocimientos y otros que, bueno, hay personas que no le importa. Pero vendrá el día del juicio y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y darle herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Este es el legado de Pablo. Esto es lo que ha dejado él, un sabor a fidelidad a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os le he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Bien, el apóstol Pablo hace una explicación aquí. Yo quiero que me pongan la atención también, para que no nos equivoquemos. Dice, en todo, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Trabajó con su mano en otras cosas que no era el evangelio, y entonces para cubrirse sus gastos. En todo le he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Bien, bajo ninguna circunstancia el apóstol Pablo está diciendo aquí que si una persona es un ministro de una organización y él está llevando a esta congregación del modo que la Biblia indica, esa persona tiene derecho, si es un individuo que está full time trabajando para mantener una iglesia grande, por decirlo así, tiene derecho a tener transportación, un carro, tiene derecho a tener una casa propia para tener su familia, tiene derecho a comer bien, a alimentarse y a vivir una vida cómoda. Bueno, el apóstol Pablo aquí habla de las necesidades, pero si te llegan las necesidades, porque vengan las necesidades, no va a dejar la obra de Dios. Si no, te tiene que ir a trabajar como pastor, vaya a hacer un part-time. Bueno, pero esa no es la intención del Señor. La intención del Señor es que la persona que está trabajando una organización que enseña a los feligreses, que le enseña la palabra de Dios, mejor si lo hace libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entonces esa persona el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Bien, así es que no queremos que hayan confusiones. Dice, entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más mi rostro, y le acompañaron al barco. Gloria a Dios. Bien, y dice,
entramos al capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Este relato, la persona que está escribiendo esto, quiero recordarle que el que escribió estas letras de Pablo fue Lucas, el apóstol Lucas, que era médico. Entonces, él escribió estas cartas porque Pablo no escribía, ¿ok? Pero estos son los hechos de donde andaba el apóstol Pablo, y él escribía todo, se quedó con Pablo, y todo el resto del libro de los hechos lo escribió entero con Pablo y los otros discípulos que vinieron. Dice, hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bueno, ahí están las amenazas que lo quieren matar. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos unos días. Le estoy diciendo que este relato, la persona que escribe aquí es el apóstol Lucas. Al otro día, versículo 8, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Y ya sabemos nosotros que el apóstol Pablo en el versículo 24, lo voy a repetir, dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, el 11, quien viniendo a vernos tomó, este fue Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose, bueno, ya leímos esa parte, vamos a ver el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los del lugar que no subiese a Jerusalén, a Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Decididamente, Pablo había hecho su carrera llevando la palabra de Dios por todo donde se pudo, y ya iba con rumbo, porque el Señor le había dicho a él que quería que le llevara el mensaje allá a César. Eso es lo que pasa allá, los reyes. Bueno, ya saben. Entonces Pablo tenía esa encomienda. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Versículo 15 del capítulo 21. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón,
de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedábamos. Entonces, este es el mensaje de la palabra de Dios. Padre Santo, te suplicamos que nos ayude a comprender tu palabra, a entenderla, a vivirla, a poderla ejecutar. Que nosotros podamos siempre servirte como se debe. Porque tú mereces todo lo que hagamos y siempre nos vamos a quedar cortos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te suplicamos que nos ayude para que podamos asimilar tu palabra y ejecutar. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. This is DLFM Online Radio Station Chicago, Dimensión Latina FM. Baja nuestra aplicación a través de Google Play. Búscanos como Dime la FM. Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM y visita nuestra página web dimelafm.com.